queridos participantes del programa de periodistas, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos. Hoy vamos a tener un tema bastante interesante como es el de la economía empresarial, cómo se desarrolla en medio de esta crisis sanitaria que estamos viviendo. Y para eso tenemos a un profesor especializado en esa materia, que es el profesor Hugo Bravo. Él, además de ser ingeniero civil de la UCAP, ha trabajado en varias empresas en el tema de consumo masivo, trabaja en una que está viviendo esta situación en este momento, pero da clases de ética empresarial en la Universidad Monte Ávila y también de ética de las finanzas en el IESA. Pertenece a varias organizaciones donde desarrolla su trabajo de transmitir estos conceptos de la importancia de la empresarialidad en la economía de un país para que los ciudadanos podamos vivir mejor y tener calidad de vida. Bueno, entonces bienvenido Hugo, este programa lo iniciamos el lunes y la idea es, bueno, transmitir los conceptos y lo que está sucediendo en el ámbito económico para que los comunicadores que están participando en nuestro programa pues se lleven información de interés, de calidad y que también tengan el contacto luego con ustedes para cualquier pregunta adicional, reportaje o artículo que quieran realizar, pues ya tienen el contacto con ustedes que tienen un poco más de conocimiento en este tipo de temas. Bienvenido y bueno, te doy la palabra. Buenos días a todos. Bueno, nada más quería comentarles brevemente antes de comenzar que para mí es un honor poder compartir con ustedes un poco de mi experiencia teórica, que es lo que pretendo hacer un poco al principio, compartir algunos conceptos que me parecen importantes. Listo. Le comentaba a Rocío y a todos para que sepan que yo tengo unas láminas de guía, pero aparte hice una página de apuntes con un poquito más desarrollado que les puedo compartir. Bueno, les vamos a compartir para que los tengan. Entonces no se estresen mucho si no pueden tomar nota de lo que les parezca interesante, yo los voy a compartir, ¿no? Entonces vamos a hablar de desafíos económicos, empresariales y éticos para la pospandemia, los retos de las empresas y el principio de subsidiariedad para promover soluciones eficientes. ¿Ok? En ese sentido me parece que es importante comenzar la conversación o el aspecto teórico conversando de 4 aspectos básicos, ¿no? Siendo el primero el relacionado a lo que es la cooperación social y en función de eso hablar de lo que es el ser humano. Sin entrar en temas de antropología filosófica, ni ponernos muy teóricos, ni mucho menos, a mí me gusta definir al ser humano como un ser individual y ser social, que es espiritual y es material, creo que eso todo lo podemos constar, que tiene 2 facultades muy importantes, que son la inteligencia y la voluntad. Todos sabemos que el ser humano, si uno busca en el diccionario, es el ser racional, el ser que piensa. Es un ser que piensa, que tiene inteligencia para reconocer el bien, lo bueno, que es lo que procura, para identificarlo, para recordarlo, y tiene voluntad para buscarlo, para procurarlo. Me parece que es importante aclarar ese concepto de lo que es el ser humano, sin caer en discusiones, insisto, de antropología filosófica, ni religiosa, ni mucho menos, para dejar claro que hay bienes allá afuera que el ser busca. Hay unos que son buenos de suyo, intrínsecamente, por ejemplo, la educación, esto que estamos haciendo ahora, esto que están haciendo ustedes durante esta semana, que es formarse, aprender, y porque lo consideran que los ayuda a desarrollarse más, su potencialidad como ser humano, que insisto es alimentar más la inteligencia y la voluntad. Y hay bienes que son intermediarios, que sirven para conseguir otros bienes. El bien evidente y claro que existe es el dinero. El dinero de suyo solo no sirve para nada, pero nos ayuda a conseguir otros bienes, como por ejemplo poder costear algún estudio, poder costear algún servicio médico, algo que nos ayude, por poner un ejemplo. ¿Ok? Dicho eso, y hablando de definir al ser humano como el ser individual y social, podemos decir también que el hombre, el ser humano ha vivido desde siempre en sociedad. Para el ser humano es evidente que vivir juntos tiene beneficios y es bueno para todos, desde todo punto de vista, no solamente el psicológico, el efecto de tener otras personas. Desde que uno nace, por lo general nace en el ámbito de la familia y ya está acompañado, ya vive con otros. Y desde el punto de vista, digamos, ya económico y de otros ámbitos, pues uno depende de otros, por lo general, para lograr
cosas. En ese sentido, es importante también hablar de un concepto fundamental que existe en la sociedad, que es parte elemental de la cooperación social, que es la división del trabajo. Básicamente, la gente se divide el trabajo justamente para hacer este intercambio de bienes. Una sola persona no es capaz de hacer absolutamente todo y suplirse de todo lo que necesita. No le da la vida, no le da el tiempo, no tendría el conocimiento. Lo que se hace por lo general es que las personas se enfocan a trabajar en aquello en lo que tienen una ventaja competitiva, en el sentido de que tienen mayor conocimiento, les gusta y tienen capacidad productiva, o sea, tienen capacidad de agregar mayores unidades de ese bien a la sociedad en un tiempo definido y de esa manera crear riqueza, que me parece que es otro concepto importantísimo que es clave dentro de la cooperación social. ¿Cómo se crea riqueza? Mediante la suma de beneficios materiales y no materiales que se distribuyen libremente en la sociedad, entre las personas, que por lo general se da como consecuencia de la actividad empresarial. Y ya vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, por ejemplo, ¿cómo creo riqueza? Cuando alguien me presta un servicio que me evita a mí, por ejemplo, tiempo en tener que desplazarme a algún lugar, alguien lo puede hacer por mí. Ese tiempo que se crea, que sabemos que el tiempo es finito, es un recurso no renovable, escaso, y si yo puedo ganar tiempo, estoy creando riqueza porque lo puedo invertir en algo que para mí puede agregar mucho valor, que puede ser desde descansar, desde actividades culturales, actividades religiosas, actividades productivas, la actividad que yo crea que me agregue valor. Por eso pongo ese ejemplo, porque un servicio es algo que por lo general todo el mundo procura y ofrece. ¿Ok? Yo sé que las preguntas son al final, pero si alguien tiene alguna duda en el interín me puede preguntar, no tendría ningún inconveniente con eso. ¿Ok? ¿Cuáles son los fundamentos éticos de la cooperación social? Yo creo que esta parte es fundamental. Primero que nada, respeto a la persona humana y la propiedad privada. O sea, tiene que haber respeto hacia los individuos a lo largo de toda la existencia. Tiene que haber respeto por el otro, por la dignidad del ser humano. Y tiene que haber respeto por algo que es sagrado, que es la propiedad privada, aquello que es mío, aquello que me he ganado con el fruto del trabajo, aquello con lo cual yo garantizo mi estabilidad económica, psicológica y de pertenencia, que es la propiedad privada. ¿Ok? Por otro lado, tiene que existir Estado de Derecho, tienen que existir leyes justas que se respeten de la misma manera para todo el mundo. Si eso no es así, es muy poco probable que haya cooperación que sea eficiente, que haya cooperación que esté dispuesto a tomar riesgos porque no sé a qué me voy a enfrentar. Y por último, tiene que haber respeto a las instituciones. Las instituciones son las reglas del juego, cómo se hacen las cosas en este país. Si efectivamente, como ponía antes de ejemplo, si esas leyes se cumplen para todo el mundo. No me las están cambiando cada minuto. No es que hoy yo me embarco en una actividad pensando que estas son las leyes y mañana me las cambian o no se cumplen. Y por último, libertad económica, libertad de emprendimiento. Si no hay libertad económica, normalmente hablamos de la libertad política, que es básicamente la capacidad que tenemos los seres humanos para comunicarnos, para poder, digamos, manifestar nuestras necesidades, cooperar con los otros en actividades que proponen el bien común. Pero si no tengo capacidad de emprender, si no tengo capacidad de montar una empresa y el Estado pretende controlar todo, se hace muy difícil. Disculpen, ¿ustedes escuchan sonido de background? Tengo un sonido aquí que no tenía previsto que está... ¿Lo escuchan o no? ¿Aló? No, no ¿Aló, sé. aló? ¿No se escucha? Ok, disculpen, es que no... Ok, listo, continúo entonces. Y por último y fundamental, además de estos fundamentos, tiene que existir la libre competencia. La competencia, por lo general, evita, y es positiva porque evita situaciones de monopolio. En una situación de monopolio se presenta una injusticia porque una sola persona rige, digamos, la dinámica de qué se puede dar respecto a un bien, a un servicio. ¿Cómo se llama? Por otro lado, garantiza la calidad, porque a la hora de haber competencia, a la hora de haber
¿cómo se llama? Sabiendo que hay más opciones, los ciudadanos, los consumidores van a buscar aquello que sea mejor, aquello que les agregue más valor. Y eso va a obligar inmediatamente que a los oferentes se preocupen y se ocupen en garantizar que lo que están entregando a ese mercado es, ¿cómo se llama?, lo mejor posible. Por último, ayuda también que se dé el mejor precio de producción, porque al ver alternativas, la gente va a buscar la calidad, pero también va a buscar aquello que puede, digamos, costear, aquello que puede comprar en esa ecuación de valor, que básicamente es esto que me entrega, este bien o este servicio versus lo que yo estoy pagando. Se busca la mejor ecuación de valor. Y obviamente va a facilitar cuando hay competencia que haya más bienes y servicios disponibles para que pueda elegir. Hay otro punto fundamental antes de moverme de todo esto, al punto, es que hay un fundamento ético implícito en todo esto, que es que los oferentes, que las personas ofrecen los bienes y servicios de una manera honesta y honrada, que no haya engaño, y que aquel que lo haga de esa manera será premiado por el reconocimiento de los consumidores, de los ciudadanos, pero aquel que no lo haga va a ser castigado, ya sea porque le aplique la ley, ya sea porque no van a desear ni querer los productos que está presentando, los bienes que está presentando. Y esto es importantísimo, porque obliga de entrada a que la gente se comporte de la mejor manera posible y que no haya engaños, digamos, en las ofertas que se están haciendo. ¿Ok? Bueno, asumo que me están siguiendo, si no me enteraré ahorita al final de las preguntas. Continúo. Dicho todo esto, me parece que es importante aclarar y definir qué es una empresa. Si uno se va al diccionario y busca la definición de empresa, se va a conseguir que es una acción o tarea que entraña dificultad y cuya ejecución requiere esfuerzo y decisión. Ahora, cuando uno piensa en esa definición de empresa, uno inmediatamente piensa en lo que implica la acción del hombre, la acción humana, que ya vamos a hablar un poquito de eso, que es lo que yo llamo más adelante la función empresarial o la empresarialidad. Pues todas las actividades que hace y procura el ser humano requieren decisión, requieren esfuerzo, tienen dificultad por lo general. Desde el punto de vista económico, las empresas son organizaciones dedicadas a actividades industriales, mercantiles o prestan servicios con fines lucrativos. Es lo que por lo general conocemos como empresa. No obstante, como les estoy diciendo, es más que eso. No es solamente una actividad comercial. ¿Ok? Empresarios. Antes de hablar de los empresarios, me gustaría definir qué es un verdadero empresario. Es aquella persona que tiene capacidad de emprender libremente una actividad, tomar un riesgo, asumir costos y después beneficiarse o disfrutar de los beneficios que acarrean estas acciones cuando el resultado es positivo, así como también asumir los costos y las consecuencias cuando no lo es. Básicamente, el éxito de los empresarios depende de los consumidores. El consumidor va a premiar que ese bien o ese servicio que le está entregando el empresario es efectivamente algo que lo ayuda, algo que es positivo. ¿Y cómo lo va a premiar? Comprando recurrentemente ese bien y ese servicio para ayudarlo ¿cómo se llama? A mantenerse en el tiempo. Y en un ambiente de competencia se imaginarán que los empresarios trabajarán y aplicarán todo su conocimiento para proveer los mejores bienes y servicios, pues saben que eso es lo que va a estar buscando el consumidor. Y el día que yo no lo entregue, pues irán a buscar a la competencia, que seguramente estará pendiente de captar esos consumidores que pues obviamente la otra empresa está sirviendo o está, digamos, atendiendo. ¿Ok? ¿Qué más? Las verdaderas empresas, como tal, tienen la obligación moral de ser rentables, obviamente mediante actividades lícitas,
y ser sustentables en el tiempo. Eso es una obligación. Tienen que hacer dinero. Las empresas con fines de lucro, las empresas comerciales, no son organizaciones sin fines de lucro. Habría que definirlo así. Tienen que garantizar sustentabilidad. Por eso tienen que empeñarse en proveer bienes y servicios de calidad que sean premiados por los consumidores. ¿Ok? Dicho eso, si pienso en el último, la función empresarial o la empresarialidad, que es la manera como también lo conocemos, coincide con la actividad humana. Básicamente, la persona actúa para modificar el presente en aras a un fin, a un futuro que él se imagina que él quiere llegar, a algo que él quiere lograr. En ese sentido, básicamente consiste esa función empresarial en descubrir y apreciar oportunidades que hayan en el entorno. Consiste en estar atento, que puede haber, que lo pueda beneficiar y en función de eso aprovecharse. Algo muy importante aquí, disculpen que tengo acá una cuestión que me está molestando. Algo que es importante aquí en la función empresarial es que hay un conocimiento tácito, implícito, con el que el empresario toma decisiones y a lo que él está atento. Es un conocimiento que es subjetivo, que es un conocimiento de tipo práctico, es un conocimiento que es privativo, que solamente puedo tener yo. Ese conocimiento práctico lo tengo justamente porque estoy metido en esa actividad que yo conozco, buscando esas oportunidades. Yo tengo un bien y un servicio que conozco, sé qué quiere ese consumidor, qué le hace bien, qué está haciendo la competencia, pero eso es una interpretación que puedo dar yo de lo que está ocurriendo, lo que el empresario, de lo que está ocurriendo en la dinámica allá afuera, de lo que está haciendo el consumidor, lo que necesita el consumidor y lo que está haciendo la competencia. Y es privativo porque no está necesariamente abierto para todo el mundo, aunque lo pueda estar, sino que está para el que está atento, pendiente, buscando esa información. También se encuentra disperso en la mente de las personas, porque esa decisión de ese bien o de ese servicio que quieren los consumidores no es estable en el tiempo. O sea, hoy me puede gustar una marca A de shampoo, mañana me gusta otra. ¿Por qué? Porque trajo una innovación, es más económico, trae algunos elementos que me parece que me agregan más valor. Entonces, no está garantizado que yo consuma un producto hoy y mañana lo siga consumiendo. Por eso es que es subjetivo ese conocimiento también. Y por eso es que está en la mente de las personas. Son decisiones diarias que toman los consumidores que el empresario tiene que empezar a detectar, a entender si están cambiando esas preferencias o no en tanto a mi producto, a mi bien que yo ofrezco, como a la de los oferentes que están allá afuera. También es un conocimiento que se crea de la nada. O sea, si el empresario no va y busca y trata de entender las dinámicas de consumo, de preferencias, de innovación, es un conocimiento que no está necesariamente escrito en un paper, en un documento como tal. Es un conocimiento que tiene que salir a buscar. También, lo importante de todo esto es que es un conocimiento transmisible en su mayor parte de forma inconsciente, y lo importante acá, y es lo fundamental a lo que quería llegar, que la mejor manera que tiene el consumidor y el empresario para comunicarse es mediante el precio. Porque el precio de mi producto colocado allá afuera va a marcar, va a llevar, digamos, de implícito esa oferta de valor. O sea, esto que te estoy dando cuesta tanto porque esto es lo que te estoy dando. Y el consumidor va a decir, esto que me estás dando efectivamente me gusta y me lo voy a llevar. Ese precio que estoy colocando le abre las puertas para que él decida si me compra o no me compra. Ese precio me ayuda a mí a tomar como empresario decisiones de inversión, de innovación. Es importante que fluya libremente, porque si no fluye libremente, no me permite captar esa información, no me permite que me captar si esa preferencia que tiene mi producto se debe a que el Estado me impuso un precio más económico, o el consumidor no va a entender que ese producto que él quería comprar desapareció porque ese precio que le pusieron
lo hizo privativa esa función de producción que hace el empresario. ¿Ok? Yo me imagino que aquí quizás van a haber algunas preguntas un poco más adelante. Me gustaría tener esa conversación para poder aclarar. Espero que no haya sido tan engorroso este punto. Por último, yo diría que ya habiendo definido anteriormente aquellos fundamentos de la cooperación social, habiendo hablado un poco de lo que es la empresa, la acción humana y lo que implica esta empresarialidad, bueno, definir un poco cuál es el rol del Estado y de la empresa privada. Ya hemos hablado un poco anteriormente dentro de estos fundamentos que tiene que haber respeto a la persona humana. No solamente de los privados, sino del Estado. Tiene que haber respeto a la propiedad privada. No pueden ocurrir cosas como las que hemos presenciado en estos días, donde se expropian estaciones de servicio a las buenas, así a la ligera, con cualquier argumento, personas que han tenido 30, 35 años con concesiones, trabajando para esta industria. ¿Cuál es el argumento realmente de razón para que a alguien que después dio tanto tiempo de trabajo le quiten esa propiedad privada, ese derecho que tiene de producir, ese derecho a ser empresario? Pues ninguno. Entonces, en un contexto de esos, si no hay respeto a la propiedad privada, nadie se va a animar a ser empresario. Nadie va a estar dispuesto a arriesgar su capital para dar un servicio que no sabe si va a poder mantener. Y ese es por poner un ejemplo reciente. Tenemos otro ejemplo. Estamos teniendo el ejemplo del el tema de los cines, de los autocines. Salieron los precios del cine, $45 y $35 creo que es. Escándalo, unos gritando muy caro, otros diciendo hay que meterse y hay que controlarlo. Pero no estamos dejando que el consumidor sea el que decida si ese bien y ese servicio que se está dando vale ese precio. Si la gente no toma ese bien y ese servicio, porque no es su preferencia, pues el empresario se dará cuenta que esa oferta que está dando por $45 no hace sentido. Porque quizás hace más sentido afiliarse 4 meses a Netflix y ver todas las veces que quiera ver las películas que quiera ver. Quizás no vale la pena tanto pagar por una película o suscribirme a comprar una película digital y pagar $10, $15. Me sale más a cuenta. La puedo ver todas las veces que quiera, ¿no? Por poner un ejemplo. En todo caso, aquí no se trata, los otros principios que habíamos dicho antes tienen que ver con el Estado de Derecho, que las leyes se cumplan. Las leyes no pueden ser arbitrarias y modificables en cualquier instante. Tienen que haber procesos claros para su modificación, que normalmente se dan en la Asamblea Nacional, en el Parlamento. La gente tiene que saber que esas reglas y esas reglas del juego se van a mantener. No va a venir alguien unilateralmente a modificar esas leyes que me protegían, pues obviamente arbitrariamente, ¿no? Entonces, la discusión, por otro lado, la empresa tiene que presentar, como ya dijimos, honestamente sus productos. Tiene que haber competencia para que se sienta el sistema obligado, esté obligado el sistema a ofrecer esa variedad de productos y de bienes que cada quien va a ofrecer. Que por cierto, los periodistas son un buen ejemplo. Son tremendo ejemplo, de hecho, porque el periodista quiere informar libremente aquella información que aprecia, que entiende, porque conoce su mercado de la información, que agrega valor a la sociedad, sin violar la dignidad de otro ser humano, respetándolo, pero garantizando que aquel bien intrínseco, que es la información, que es la verdad, es compartido libremente. El periodista no quiere tener temor a comunicar o divulgar alguna información y ser penado por eso, cuando ni siquiera consta en las leyes que tiene que ser así. El periodista, por poner el ejemplo del que estamos hablando acá, es el ejemplo claro de un emprendedor. Si vemos todas las variables que marqué antes, que les comenté antes, pues aplican, pues obviamente como seres humanos, enfocados en un área en particular, pues tienen que hacerlo, ¿no? En el caso de la mano invisible del mercado, tampoco estamos hablando acá entonces que, bueno, ahora el mercado rige todo. El mercado, digamos, sin responsabilidad, ¿no? El mercado y la libertad implica, digamos, mejor dicho, no se puede encargar el mercado absolutamente todo. Cuando hablo de mercado, hablo de libre mercado, del libre intercambio de bienes, donde las personas se consiguen
y consiguen, se ponen de acuerdo en un precio, que es el precio justo, y ese precio justo se va a dar en mayor calidad en función a la mayor cantidad de competencias que pueda haber, porque obviamente los intercambios van a estar más equilibrados. Cuando hay una situación de monopolio, donde hay uno solo que impone precios, no podemos hablar que hay libertad de mercado, no podemos hablar que fue justo para ese consumidor. Lo único que puede hacer el consumidor es decir no comprar, pero realmente la justicia se va a presentar cuando hay un libre intercambio, porque hay todas las empresas que ofrecen ese bien, ese servicio, y yo puedo decidir con cuál me voy. Ahí va a haber libre mercado. Dicho eso, hay dos principios que son importantes, ¿no? La idea no es sustituir la mano visible del Estado por la mano invisible del mercado. Los desafíos que tiene Venezuela son brutales. Y el Estado, el gobierno debería considerar lo que se llama el principio de subsidiariedad. El Estado no debe sustituir la iniciativa privada ni la responsabilidad de los individuos y los diferentes grupos sociales, por pequeños que estos sean. La unidad más pequeña es el individuo. Y en este caso, por ejemplo, poniendo el ejemplo del periodismo, el Estado no debe ser el único que informa. Por poner el ejemplo más claro, el Estado tiene que permitir que los individuos informen. Y hoy creo que esa empresarialidad, esa capacidad de hacer empresa se ha hecho, vamos a decir, más sencillo con todo el tema de la tecnología, pues las personas tienen capacidad de montar su canal de YouTube, su canal de información, y en función a esa, en el caso de los periodistas en particular, es un fenómeno que me pareció muy interesante que uno puede ver, pues ofrecer información que sea de tal calidad que gane las preferencias de los usuarios, de los consumidores de información, que somos todos los ciudadanos, ¿no? Por lo general. Y en función de eso ser retribuido, pues hacen dinero y se garantizan un ingreso que les permita, digamos, subsistir, que todos necesitamos ¿cómo se llama? Poder subsistir. Por eso que es clave la cooperación social. Dicho eso, el Estado debe Permíteme un intervenir. momentico. Hugo, acomoda la cámara, por favor, porque te estamos viendo nada más los ojos. Ahí, Perfecto. disculpen. Ahí lo que estaba diciendo es, el Estado debería de entrar en aquellas actividades donde los privados no tienen intereses. Por ejemplo, los privados tienen interés en el caso de la información, construir un canal de información. ¿Tiene que hacerlo el Estado? Podría hacerlo, no es una actividad propia del Estado, sería ideal que lo hicieran los privados. Podría hacerlo si nadie tuviese interés. Probablemente nadie ve al Estado y la empresa, ¿cómo se llama? El canal de televisión cierre o tenga sus medios, la gente no los consuma. Actividades que son mucho más claras donde interviene el Estado, la construcción de la carretera. Aunque existen carreteras construidas por privados y cobran su peaje, pues obviamente es un servicio que están prestando. Pero mientras más grande y menos consumidores pueda tener algún tipo de obra o de bien, es poco probable que los privados se quieran meter. Y ahí en ese caso se justificaría que el Estado pueda intervenir, entrar para suplir una necesidad que efectivamente pueda existir. Pero no al revés, no de entrada el Estado ser empresario y querer absorber absolutamente todo, porque ya vemos, la realidad nos interpela, pues hemos visto que el Estado es voraz, donde entra, pues destruye. ¿Por qué? Porque no tiene conocimiento, no tiene capacidad, es una despilfarración ¿cómo se llama? De dinero, de bienes, de tiempo, que bueno, obviamente no tiene dolientes, y obviamente ¿cómo se llama? Pues no hay incentivos, digamos, para dar el mejor servicio de calidad. Y en ese sentido, los privados están mucho más preparados. Y por último, no quiere decir entonces que el Estado ¿cómo se llama? Se despreocupa, se desconecta con la realidad social. De hecho, las razones por las cuales el Estado existe es justamente garantizar la administración de la ley. Pues obviamente los privados no se lograrían poner de acuerdo en absolutamente todo, alguien que regule, también el tema de seguridad nacional, y en algunos casos, que es lo que aplica lo que llamamos el principio de solidaridad, algunos casos puede asistir, a dar algún tipo de asistencia, que es un tipo de ayuda finita en el tiempo,
que no pretende sustituir una realidad, sino que ayudar a salir a alguien de una situación en la que se encuentra. Cuando hay una calamidad, cuando hay un estado de catástrofe, se activan las cadenas de solidaridad y los privados tratan de ayudar, pero no tienen capacidad probablemente, por lo general, para hacerlo absolutamente todo. Ahí el Estado puede intervenir. Tiene que ser solidario con aquellos que simplemente no tienen capacidad para solucionar una situación en particular. También en situación de pobreza extrema, como la que estamos ahora. Para cambiar de este sistema en el que estamos a un estado, a un sistema que sería el ideal, donde haya muchas empresas, con muchos bienes y servicios, que haya mucha capacidad de empleo y que como necesitamos muchos empleos, el salario sea bien remunerado y se peleen por el recurso humano en el buen sentido, compitan, en ese ambiente probablemente no todas las personas puedan de entrada participar, digamos, en ese mercado porque nacieron en un entorno en el cual está quizás de extrema pobreza y no deberían ser hipotecados por ello. Y en esa situación el Estado podría participar, ser solidario, asistir temporalmente, trabajando en paralelo para revertir todas esas condiciones que han creado ese sistema de pobreza, han creado esa situación en la que hay que asistir. Y insisto en la palabra asistir, porque ser solidario no implica entonces una ayuda estructural sistemática a una situación de pobreza, porque lo que estás haciendo es alimentar esa situación y no estás trabajando para salir de ella. Entonces, ayudas al ciudadano, a esa persona en una situación en la cual no creó él y no puede salir solo, necesita algún tipo de ayuda, que no es solamente, digamos, esa asistencia con un bono alimenticio, algún bono en particular. Tiene que crearse el resto de condiciones que cree la mayor cantidad de riqueza que pueda fluir libremente en la sociedad. Así es. Bueno. Muchísimas gracias, Hugo. Excelente tu participación. Es un tema clave, el tema de las decisiones éticas y los dilemas éticos, y también el tema de las oportunidades que se tienen a pesar de las circunstancias críticas, porque ese mantenerse alerta, esa perspicacia empresarial que está presente en la gente siempre va a detectar las oportunidades que hay en el mercado a pesar de las circunstancias. Muchísimas gracias. Le pasaremos a los participantes tu presentación y las sugerencias que diste de bibliografía y del video. Y gracias, Hugo, porque el internet también funcionó perfecto. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Hasta mañana. Gracias a todos. Hasta luego.